Carolina Oviedo es una paciente de 58 años, abogada de profesión, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, de hipertensión arterial sistémica y de ovario poliquístico, quien estaba conduciendo en la ciudad de Bogotá cuando de repente un bus choca su vehículo por detrás. Por lo tanto, ella pierde el control del volante y se estrella. Después de recibir atención médica en urgencias, se reporta en un paraclínico un infarto agudo al miocardio. En la consulta médico-legal posterior, la paciente refiere disnea crónica, refiere dolor torácico constante, también refiere fatiga y que no puede realizar sus actividades de la vida cotidiana como antes, puesto que le cuesta mucho más hacer cualquier tipo de trabajo del día a día. Además, en los paraclínicos trae una alteración de la función miocárdica, puesto que hubo una disminución en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 40%. En este caso de la paciente Carolina, la secuela que se daría, en este caso médico-legal, sería una perturbación funcional del órgano cardiovascular, puesto que hubo una disminución significativa de la función de este órgano. Pedro Ramírez es un hombre de 70 años con antecedente de cáncer de próstata, quien sufrió un asalto a las afueras de su casa mediante una banda de delincuentes que quería robar sus pertenencias. La banda además utilizó un arma cortopunzante para amenazar a Pedro, colocando esta en el cuello, lesionando la epiglotis, lesionando faringe y tráquea. Después de recibir la atención médica necesaria con su respectivo tratamiento de la lesión y la terapia necesitada, se le diagnosticó disfagia severa a Pedro. Esta con dificultad marcada para iniciar y completar la deglución de alimentos sólidos y líquidos. La dificultad de deglución se acompañaba además de un dolor significativo en la garganta y sensación de obstrucción. En este caso de Pedro, la secuela médico-legal es la pérdida funcional del sistema de deglución, lo que le impide tragar con normalidad y requiere una intervención terapéutica constante. Bueno, ahora vamos a hacer la secuela de osteomuscular. Este es un paciente masculino de 32 años quien ingresa a su sitio laboral, que es una construcción donde es obrero. Luego de una mala señalización cae en agujero donde sufre mucho dolor en pierna derecha con inmediata pérdida funcional. Al ingreso a urgencias se hace un diagnóstico de fractura de fémur con acortamiento de la extremidad. Se lleva a cirugía y se recomiendan 10 sesiones de terapia física. Luego de estas sesiones, el paciente acude a consulta donde refiere que no ha podido movilizar bien la extremidad y tiene mucho dolor. El doctor observa que tiene una deformidad residual y limitación de la movilidad de la rodilla. Luego de numerosas intervenciones más, el paciente decide mandar a la clínica y durante el proceso encuentran que hubo inconsistencias durante su primera cirugía. Acude a medicina legal para hacer una evaluación física. Este paciente tiene mucho dolor crónico y limitación de la rodilla. Por lo tanto, va a tener muchas dificultades en su trabajo. Ahora vamos a hacer la secuela de la deglución. El caso es una paciente femenina de 45 años quien presenta una lesión cancerígena de carcinoma de lengua. Se realizan múltiples sesiones de radioterapia en la cabeza y cuello para tratar un tumor. Esto provoca una fibrosis de los tejidos blandos y los músculos de la faringe y laringe, lo que lleva a una disfagia crónica y dolorosa, necesidad de alimentación por sonda y alteraciones de la fonación. La paciente investiga con múltiples médicos y un abogado y deciden demandar a la clínica por no tomar las precauciones necesarias para proteger los tejidos sanos circundantes. Llega a medicina para una evaluación física donde se observa que tiene problemas para la deglución y tiene necesidad de uso de sonda nasogástrica. Esto le cambia la calidad de vida a la paciente. Ahora vamos a hacer la secuela médico-legal de la masticación. En este caso es una paciente femenina de 23 años quien acude a un centro odontológico por mucho dolor en una muela. El odontólogo realiza una extracción dental, donde todo va bien. La paciente luego de varios días de intenso dolor acude a otro centro odontológico donde le dicen que le hicieron una extracción dental incorrecta o una cirugía oral negligente, lo que provocó daño en el nervio lingual o el nervio alveolar inferior, lo que resultó en anestesia o parestesia permanente de la lengua o la encía, dificultad para masticar y deglutir, dolor crónico en la zona afectada y limitación a la capacidad para realizar actividades cotidianas como comer o hablar, ya que esta paciente tiene mucho dolor. Por lo tanto, la paciente decide demandar al centro odontológico y acude a medicina legal para una valoración. Bueno, yo voy a dar el ejemplo de la secuela médico-legal del órgano de la olfacción. En este caso es una pérdida del olfato por exposición a sustancias químicas en el sitio de trabajo.
En este caso hablamos de un paciente de 33 años, el cual pues ha venido trabajando durante en una empresa de productos y sustancias químicas durante aproximadamente 13 años, en los cuales la empresa no le ha dado los elementos de protección personal necesarios para dicho trabajo, por lo cual el paciente refiere pérdida gradual del sentido del olfato. Bueno, dentro de los antecedentes el paciente no refiere sufrir de ningún tipo de enfermedad neurológica, no refiere trauma nasal, ni tampoco refiere enfermedades nasales crónicas como infecciones. Por otro lado, vamos a tener que durante el examen físico el paciente se observa que tiene un tracto nasal que no revela pues ningún tipo de obstrucción. Dentro de las pruebas diagnósticas también tenemos la resonancia magnética de cerebro, la cual pues descarta causas neurológicas, y en cuanto a la prueba de olfato cuantitativa vamos a tener que confirmar una pérdida significativa del olfato. En cuanto a la evaluación del sitio de trabajo, vamos a tener que que confirma una exposición prolongada a vapores y productos químicos en este sitio de trabajo, y así también documentan que no le ha brindado a los trabajadores pues los equipos de protección personal necesarios. Por otro lado, vamos a tener que la pérdida del olfato se atribuye principalmente a la exposición ocupacional a sustancias químicas, dado pues el historial de exposición y la ausencia de otras causas presentes. En cuanto a la evaluación de las secuelas, la anosmia se clasifica como una secuela permanente e irreversible que tiene un impacto significativo en la vida del trabajador. Bueno, ahora voy a hablar de una secuela médico-legal en el órgano de la audición. En este caso se presenta una pérdida auditiva por exposición prolongada a ruido en su sitio de trabajo. En este caso hablamos de una paciente de 38 años de edad, la cual se encuentra trabajando en una empresa de instrumentos musicales, en la cual durante todo el día constantemente presentan exposición pues muy alta a música que supera los 95 decibeles diarios, la cual la paciente refiere que no le prestan los elementos necesarios para su protección auditiva. La paciente refiere que ha venido notando desde los últimos 3 años cómo ha disminuido gradualmente su audición. En este caso se le realiza una evaluación médica en la cual la audiometría refleja una pérdida auditiva neurosensorial bilateral que se presenta que está más pronunciada en las frecuencias más altas, que se clasifica así como una pérdida auditiva de moderada a severa. En cuanto a la historia clínica, la paciente no presenta antecedentes familiares de pérdidas auditivas ni condiciones médicas como infecciones del oído o exposición a ototoxinas. La paciente refiere, como ya nos habían dicho anteriormente, que su ambiente laboral tiene una exposición prolongada a niveles de ruido muy altos y que no tiene los elementos necesarios de protección auditiva. Por último, tenemos que en la evaluación de secuelas vamos a tener una pérdida auditiva que se clasifica como una secuela irreversible, en la cual va a tener un impacto en su vida en cuanto a la comunicación, en la capacidad de la comunicación y en la calidad de vida de la paciente. Bueno, el primer caso que me corresponde explicar corresponde al de un joven de 18 años, quien enfrenta a su padre, quien es un maltratador crónico. El joven decide enfrentarlo ya que su padre estaba agrediendo a su madre, y el padre emprende violentamente contra el joven, propinándole varios golpes en la cara con el puño, con diferentes objetos, y genera varios traumatismos en la cara del joven, genera fracturas maxilofaciales con desprendimiento de varios dientes, sangrado abundante y también un trauma craneoencefálico moderado. Esto hace que el joven vaya a recibir atención médica, es llevado a recibir atención médica, y allá, para hacer el manejo de la vida aérea, deciden hacer una traqueostomía. Hablando de la valoración médico-legal, además de las lesiones en rostro, hay una secuela importante que es la perturbación funcional del sistema de la fonación.
porque si bien pues una persona con traqueostomía podría usar un tapón de traqueostomía entre otras estrategias para hablar, sin la calidad de la voz definitivamente pues está bastante afectada, y al ser pues lo reciente de los hechos pues se dejaría hasta ahora por definir. El segundo caso corresponde a un caso de violencia de pareja en el cual un hombre de 38 años encuentra a su esposa de 30 años con su amante en su casa. El hombre decide en medio de un ataque de celos atacar a su esposa con un cuchillo. También le dice cosas, pues le dice comentarios despectivos, pero decide sacarle el ojo con un cuchillo. A la valoración pues médico legal, la mujer pues llega con un solo ojo, y esto sería una secuela de carácter definitivo porque el ojo pues no se va a recuperar, pero es una perturbación funcional ya que pues el ojo es un órgano par y puede ver con el otro ojo. Y para un ejemplo de una secuela médico-legal del sistema del pinzamiento que incluye pulgar e índice y es un órgano par, tenemos una paciente de 28 años que llega al Instituto de Medicina Legal por un accidente laboral hace 3 meses. Durante el accidente, su mano derecha quedó atrapada en una máquina, resultando pues con un pinzamiento severo del pulgar y el índice. Al momento de la valoración, podemos ver que la paciente presenta pues mano derecha con signos de recuperación, cicatrices por la cirugía que fue el tratamiento inicial 3 meses atrás. Le hacemos el examen físico, la paciente presenta movilidad limitada en pulgar e índice, específicamente en movimientos de posición y agarre. Pero la misma paciente refiere a que los movimientos hoy por hoy son mucho más posibles que antes, que era extremadamente doloroso y que de verdad no podía mover para nada. La sensibilidad está disminuida en ambos dedos afectados con áreas de parestesia y fuerza muscular reducida también en comparación con el pinzamiento de la mano izquierda. Pero de nuevo, la paciente refiere que ha habido una mejora. Por lo que podemos concluir que nuestra paciente tiene una secuela médico-legal de tipo perturbación funcional de la mano derecha transitoria, que uno por dictamen médico se recuperará por el tiempo y que la paciente, al ser un órgano par, aún tiene el otro órgano del pinzamiento para poder realizar sus funciones. Bueno, y para el ejemplo de la secuela médico-legal del órgano sistema del pinzamiento, que incluye pulgar e índice y es un órgano par, tenemos un caso hipotético de una paciente de 28 años que tuvo un accidente laboral en el que su mano quedó atrapada en una máquina, pero principalmente se le vieron afectados el dedo índice y el pulgar en el momento de la lesión. La lesión fue hace 3 meses y como recibió atención primaria y como tratamiento se le dictaminó una cirugía por un diagnóstico de una contusión y daño de tejidos blandos de índice y pulgar, y pues se le realizó la cirugía para la reparación. Al momento del examen físico realizado por nosotros, la mano derecha presenta un edema y dolor a la palpación. Tenemos una movilidad limitada en pulgar e índice, teniendo los otros dedos completamente funcionales, normales y sin dolor, principalmente el movimiento de oposición y agarre. Tenemos sensibilidad disminuida en pulgar e índice con áreas de parestesia reflejadas por la paciente y fuerza reducida en comparación con la mano izquierda al momento de realizar el examen de fuerza. Pero la paciente refiere que los síntomas han venido en mejoría en comparación a como estaba hace 3 meses. Entonces tenemos como conclusión una secuela médico-forense transitoria de la perturbación funcional del sistema del pinzamiento. Esto porque la paciente presenta síntomas secundarios a la lesión, pero que han ido en mejoría y que siguiendo un tratamiento van a mejorar completamente. Además de que al ser un órgano par, la paciente aún cuenta con su otro sistema del pinzamiento para realizar sus
actividades. Ahora voy a relatar 3 casos dentro de uno solo, de manera hipotética. A las 7:45 am del día lunes, Camila, una mujer de 25 años con un primer embarazo de 27 semanas, se encontraba cruzando una calle principal por el sendero peatonal, dirigiéndose a una plaza de mercado a realizar las compras de la semana. En esa misma calle iba Esteban, un señor de 36 años, quien estaba amanecido tras una fiesta familiar donde había consumido una cantidad considerable de alcohol. Esteban justo se encontraba manejando un carro en exceso de velocidad, tratando de llegar a su trabajo a tiempo, cuando justo sin darse cuenta, el semáforo cambió a rojo y por lo tanto se llevó a Camila por delante, quien ya iba cruzando el sendero. En este accidente, Camila terminó en urgencias obstétricas del hospital más cercano, en donde la reciben inmediatamente en cirugía por encontrarse inconsciente en estado de shock hipovolémico por un sangrado vaginal abundante. Tras los arduos intentos de los ginecobstetras por salvar tanto a Camila como a su bebé, se encuentran que el bebé ya había fallecido por el impacto del accidente y Camila se encontraba también con una rotura uterina y rotura de los ligamentos que sostienen tanto el útero como los ovarios. A pesar de la cirugía, para reparar los daños requirieron realizar una histerectomía. Además, tras la operación, se encuentran que Camila desarrolló el síndrome de adherencias pélvicas. En este caso, primeramente hablando de Camila, nos encontramos con secuelas permanentes tanto para el sistema de la gestación como el sistema sexual y reproductivo, ya que Camila, una mujer de que tan solo a sus 25 años, siendo aún fértil y joven, pierde su capacidad de fertilidad, por lo tanto ya no podrá concebir en un futuro de manera natural, y además le genera un impacto emocional muy grande, el cual ella puede referir. Y con el síndrome de adherencias, ella también refiere que quedó constantemente con un dolor crónico que afecta su calidad de vida. En el caso de Esteban, él también fue recibido en urgencias del mismo hospital. Tras el accidente, se encuentran que Esteban estaba igualmente inconsciente y además con la pérdida de su brazo derecho a nivel del hombro. Tras su cirugía y su rehabilitación, le recomiendan el uso de una prótesis. Sin embargo, se encuentran que Esteban desarrolló la condición de un neuroma de amputación en el extremo del nervio mediano que solía inervar su brazo. Un neuroma, en este caso, es donde se genera un crecimiento anormal de los nervios, donde fueron dañados. Este mismo neuroma le generó a Esteban un dolor crónico, el cual refería con sensación de ardor y hormigueo, que por tanto él refería también la imposibilidad de usar una prótesis que le recomendaron. En este caso, pues no lo usaba de manera cómoda, y en este caso, esta secuela permanente afecta su calidad de vida y sus habilidades funcionales dentro del sistema nervioso periférico.